¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Un día muy hermoso para poder encontrarnos, ¿verdad que sí? Y además, en un lugar emblemático. En el Chopo Ilicitano. ¡Oh, vaya! Que nada más está en el mundo, nada más está en el Líbano y aquí. Fíjate, la primera lección que nos ha dado. Y creo que vamos a tener unas cuantas. Así que, si les apetece, nos marchamos hacia la sede de jubilados y pensionistas ilicitanos. Muy buenas, don José Alberola. Benvingudes. Muy bien, encantadísima y muy agradecida de que me acoja aquí en su casa. Encantado. En esta ciudad que es Elche y que para nosotros los crevillentinos, nuestra hermana y bueno, pues nuestra ciudad de referencia. Y para nosotros también. Así que, bueno, pues me explica dónde me recibe y dónde nos encontramos, don José. Pues esto es la biblioteca, al mismo tiempo archivo también, porque ahí hay dos inmuebles más, dos pabellones, diríamos, dos locales, donde hacemos las reuniones y los cursos de memoria, de internet, todo esto que ahora pues la gente no quiere quedarse detrás y lo que hacemos es posibilitarles que al menos sepan manejarlo. Pues qué bien, digitalizar aquí claro. A las personas de mucha experiencia, ¿verdad que sí? Qué duda cabe, es que si no, encima de la edad que tenemos, que lógicamente nuestras facultades merman, si no somos capaces de ir poniéndonos al corriente, pues entonces nos quedamos ahí anquilosados, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es al contrario, es acercar las nuevas tecnologías. Acercarnos, sabiendo naturalmente las limitaciones que tenemos, pero no dejarnos, porque si no, a última hora el techo se nos cae encima. Pues la verdad que y sí. Si nada más estamos delante de la caja tonta, a última hora este también se apaga. Activamos la mente, que es lo importante, ¿verdad? Qué duda cabe. Bueno, pues la verdad que muy agradecida, y sí es verdad que entre toda esta riqueza literaria que estoy descubriendo desde aquí, ya se me está abriendo muchísimo esa necesidad que uno tiene de aprender y de, bueno, quizás que usted me descubra un poquito, que descubra a quienes nos están viendo a través de este medio quién es José Payá Alberola y qué ha aportado a la sociedad en la que le dio vida, la que se ha desarrollado como ser humano, y creo que es una persona que ha tenido la gran suerte, esta ciudad ilicitana, de que reciba mucho de usted y seguramente aún seguirá recibiendo. Así que creo que nuestros queridos telespectadores, aquellos que nos siguen por, bueno, pues por Crevinet, que es este medio, seguro que van a quedar encantados y maravillados de quién es José Payá Alberola. Pues muchísimas gracias, don José Payá, por recibirnos, por atendernos y por su tiempo que tan amablemente, bueno, pues nos va a dispensar. Yo quiero que ustedes conozcan a una persona ilustre, a un ser humano que es alma y corazón, pero que además posee una experiencia que verán que a todos nos va a sorprender, y al mismo tiempo creo que don José Payá Alberola, que así es como se llama este ilustre ilicitano que me acompaña, bueno, pues verán que a las nuevas generaciones y también a los que hoy vivimos y sentimos, nos va a llenar la vida y seguro que nos va a aportar esas lecciones que necesitamos para que nuestro día a día sea un día a día de generosidad y de amor a aquellos que tenemos cerca, ¿verdad, don José Payá? Muy buenas y Hola, muy agradecidos. Lo que pasa
Es que, claro, estás poniéndome tan alto que van a quedar decepcionados No. cuando me explique. Para nada, en absoluto, y creo que bueno, pues esta grabación va a dar prueba de que esta persona que me acompaña, en primer lugar, es una persona muy erudita, es una persona que ha hecho mucho por la cultura y las tradiciones de Elche, y bueno, ha recibido muchos galardones, pero quizás aún podría recibir alguno más. Creo que se lo merece. Bueno, pues para que le conozcan, un 28 de junio de 1939 viene a la vida en una familia modesta de la ciudad de Elche y bueno, pues la infancia creo que la goza poquito, ¿verdad? A los 10 años ya tiene que ponerse a trabajar. Sí, efectivamente, estaba estudiando bachiller en principio y lógicamente en esa época pues no se podía despedir a las personas que estaban trabajando, ¿no? Y lo que hacían algunos de los empresarios es que quemaban la fábrica. Es decir, allí había alguna vez por la mañana que oías decir, mira, esta nit una foguereta. Es decir, que esa hoguera es que habían quemado otra fábrica más, ¿no? Qué pena. Porque claro, sí, es muy posible que alguna pues, fuese una coincidencia, que se quemara y tal, pero mayormente era que como tenían que pagar 4 días, el gobierno pagaba 3 para que tuvieran los 7 días, pues claro, entonces el empresario, al no tener trabajo, pues lo que hacía es que quemaba la fábrica. No hay fábrica, no se pagaba nada, ¿no? Y entonces mis padres, mis hermanos mayores, porque soy el más pequeño de casa, entonces resulta que, claro, ellos estaban trabajando, quedaron en el paro y no cobraban. Entonces en casa no podían pagarme los estudios y me tuvieron que sacar de estudiar para ponerme a trabajar. Y claro, a los 10 años ya estaba trabajando, llevando carritos con los zapatos, con las hormas inclusive, por un Elche que todo era tierra, con muchos baches de los carros, porque no habían vehículos, otros vehículos, ¿no? La bicicleta en todo caso. Y desde finales de Reina Victoria hasta la mitad que estaba Carreño, porque las fábricas en Elche empezaban pues en el patio de las casas, y empezaban a hacer, y claro, pues necesitaban mucho dinero para la maquinaria, y bueno, poco a poco iban invirtiendo, pero entre tanto tenían que llevar todos los zapatos a terminar a lo que llamábamos el finisaje, y estos talleres, pues claro, estaban en distintos puntos. El que yo tenía que llevar estaba a mitad de Reina Victoria. Cuando llegaba, como eran capazos llenos ya digo, de los cortes y los pisos, pero sin pegar, con la horma incluso dentro, pues pesaba muchísimo. Y yo entraba y el encargado pues le decía, fulano, mengano, venga, ir y entrar lo que trae el crío este. Y entonces, bueno, pues así. Con 10 años trabajando y estudiando nocturno. Sí, sin lugar a dudas. Y claro. consigue titularse como jefe de contabilidad, bueno, continúa estudios y consigue pues la titulación de perito mercantil. Y bueno, si mis datos son los correctos, hizo un curso y fue el número 1 de su promoción como cronometrador de empresa. ¿Qué es eso de cronometrador de empresa? Era un momento, a principios de los años 60, que las empresas de Elche pues, tenían que evolucionar para ser competitivas. Y entonces, pues naturalmente se nutren de nuevas máquinas, etcétera, ¿verdad? Y tenían que sacar el máximo rendimiento en personal y en la cadena para que los zapatos continuaran, que no pararan.
y el jefe que yo tenía, yo entré para estar en la oficina, pues entonces me dijo si yo estaba dispuesto a ir a Alicante todos los días para hacer este curso. Y yo le dije que lo que usted diga, usted es el que paga. Sí, estuvimos allí, Ramón Agulló, hoy es abogado, este hombre sacó el número 2, yo saqué el número 1, pues bueno, cada uno pues según lo que se interesara y lo que trabajara por ello, ¿verdad? Y pues esa empresa se pasó de hacer 800 pares diarios a hacer 1.600, es decir, ¡qué barbaridad! se duplicó. Y naturalmente yo les hablé a los trabajadores, habían 63 trabajadores en esa empresa, y yo les hablé diciendo, mirad, el jefe me ha propuesto esto, ser jefe de personal, es muy delicado, pero si vosotros estáis de acuerdo yo lo acepto, si no, continúo en la oficina, que yo estoy muy tranquilito. Liderando con consenso, ¿verdad? Claro. Siempre. No, es que además es una figura muy polémica, Sí. y a veces hasta desagradecida. Y entonces yo dije, es que estoy en un sitio que si en un momento dado os doy la razón a vosotros porque la tengáis, y yo creo que la tenéis, el jefe va a decir, claro, como es obrero, pero si yo os digo no, diréis, claro, como el que paga es el jefe. Es una figura de mediador entre el empresario Claro. y el trabajador, y en aquel momento de un trabajador, incluso también desde el punto de vista del empresario, muy duras, porque estamos hablando de una época inmediatamente posterior a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Sí, ya te digo, a principios de los 60, y era el momento de esta expansión industrial en Elche y demográfica, lógicamente, porque la industria trae, pues eso, pasar. Yo he conocido el Elche de los 35.000 habitantes, contando las 34 partidas rurales que tenía entonces. Ahora son 33 porque Santa Pola pues, se separó, ¿no? De acuerdo con esta de la PEPA, ¿no? Sí, con la Constitución. Con la Constitución de 1812. Sí. Entonces, pues entonces resulta que cualquier núcleo de más de 1.000 habitantes podían separarse. Sí, se ha descubierto que nuestros hermanos de Santa Pola, pues no ellos, porque ahí había muchos intereses. Había un señor de mucho dinero que, claro, el curita párroco de Santa Pola, pues que entonces no había censo, pues entonces se falsificaron los libros de nacimientos y fallecimientos, y entonces, bueno, pues tenían 1.000, que no llegaban ni a 800, pero bueno, pidieron la separación, me parece muy bien, cada uno, bueno, pues en esos 34 partidas rurales, que, bueno, 35.000 habitantes, quiere decirse que lo que era el núcleo de la población, pues serían a lo mejor 15.000, todo lo más. ¡Qué barbaridad! Claro, lógicamente, ¿no? A día de hoy multiplicamos por 10. Sí, sí, 238.000 y pico tenemos en la actualidad, oficiales. Extraoficiales yo creo que pasamos los 40. Bueno, pero bueno, eso lo importante es que bien menos. avenidos y conviviendo en un territorio que, bueno, pues la verdad es que es muy significativo y muy importante en nuestra comarca. Avanzamos un poquito más, sí. Y bueno, pues no se queda solamente en cuestiones de gestión empresarial, sino que por libre estudia historia, arte, teología, música y bueno, idiomas también, el francés, con el que habla, se mueve y escribe. Así que bueno, muy curioso, y creo que estas humanidades también le han ayudado a que sus obras literarias, todo lo que ha quedado por escrito, no solamente sean palabras, sino que tienen todo un trasfondo cultural, emocional y sobre todo sociológico y humano, que es lo que también atrae, ¿verdad?, al lector. Sí, indudablemente cuando me propongo escribir, bien sea una novela, los poemarios, que tengo dos, porque me gusta mucho la poesía, pero claro, se necesita mucho tiempo. Y si estoy escribiendo historia, porque claro,
Historia d'Elche, el Judas Valentinos, que es la historia de la problemática que otros nos han de alguna manera movido dentro del Reino de Valencia, y ahí pues hago una historia de lo que es la lengua valenciana, que tenemos el primer siglo de oro, con Ausiàs March, Janot Martorell, Sor Isabel de Villena, Balmanyà, Fenollar, Roix de Corella, Joan Roig, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una cantidad de literatos y poetas valencianos, 150 años antes que el castellano y 500 años antes que el catalán. Y claro, como la marca hispánica fue después Cataluña, hasta que no, por el Tratado de Corbeil, no llegaron a un acuerdo. Jaime I, que era francés, que él no es aragonés, él nace en Montpellier, entonces él hereda de su madre toda la franja de Oc. Y claro, cuando la boda que arreglan entre Luis IX de Francia, su hijo Felipe, con Elisabet, hija de Jaime I, pues entonces ahí hay ya una permuta y todo lo que es la marca hispánica, terreno francés, pasa a ser español, aragonés concretamente en aquel momento. Pues qué agradecidos estamos, don José, porque la verdad es que no todos tenemos claro el origen y sobre todo la primicia de que nuestra lengua valenciana, por encima de otras lenguas que también consideramos como maternas, bueno, pues la verdad es que necesitamos que una persona con conocimiento y con, bueno, digamos que buena base nos saque de dudas y sobre todo de una manera constatada nos deje claro que nuestra lengua valenciana es la primicia por encima de una lengua catalana, incluso por encima del castellano, que para mí, fíjese que esa curiosidad la desconocía. Así que muy agradecida por ello. Bueno, en la vida ha tenido golpes duros, porque, bueno, pues recién, digamos que poco disfrutó de su primer matrimonio, quedó viudo muy joven, con sus niños, y creo que sí que será duro recordarlo, pero bueno, si le apetece, pues me gustaría que compartiera esos momentos, cómo le marcaron y cómo realmente pudo salir resiliente, que es esta palabra que hoy en día tanto tenemos de moda y que creo que muchas de nuestras personas mayores, sin saber lo que era, han demostrado que es ser resiliente en la vida. Sí, hay que tener en cuenta que cada uno nos planteamos, al menos yo desde muy crío, empecé a preguntarme qué hacía yo aquí en la tierra, cuál era mi misión. Debía tener alguna misión, así porque sí, no estaba de acuerdo, ¿no? Y tenía que, plantearme eso. Empecé a leer la Biblia, leí varios tratados de religión, teología, y de todo esto. Bien, pues entonces, lógicamente, me planteé que estoy aquí para intentar, dentro de mis limitaciones, mejorar el círculo donde me desenvuelva. Y esa ha sido mi meta siempre, Entonces, claro, eso me ha llevado adelante y ha conllevado satisfacciones, pero muchos disgustos, porque han habido muchas incomprensiones, además sobre todo de allegados a uno mismo. Yo vengo de una familia, mis hermanos, 13, 15 y 17 años mayores que yo. Vengo recién terminada la guerra termina en abril, yo nazco en junio. Es decir, que la posguerra, pues yo aún recuerdo a mi madre llorando porque no tenía para darnos de comer. Ir con ella en la carretilla a la fábrica de la harina a comprar harina candeal blanca con salmao para mezclarla para que cundiera más. En un horno que hicieron mi padre y mis hermanos en el patio de casa, pues allí hacía mi madre las cocas.
Pues para que valoren las nuevas generaciones qué es vivir tras una guerra y cómo salir resiliente de ella, cómo salir fortalecido y cómo ser capaz, con el ingenio y sobre todo con el corazón, de ser capaz de, con amor y con darse y con generosidad, poder producir todo lo que, bueno, pues aquí pueden contemplar. Y créanme, solamente es una pequeña muestra de lo que este señor que me acompaña ha creado y ha aportado a la sociedad ilicitana. Y continúo hablando porque, bueno, pues para que sepan quién es esta persona, tengo que decir que, bueno, pues ya me comentaba que siendo muy niño ya empezó a fundar una pequeña banda que él me decía ahora, para intentar que aquellos chavales que no se portaban bien del vecindario, pues pudieran ser un poquito más sociables y un poquito más cuidadosos con los demás, ¿no? Pero bueno, pues aquí mis notas me dicen que en 1956 creó la Peña de la Tranquilidad, que después fomentó con la agrupación Alanti pues ese folclore y esas tradiciones locales. También tuvo mucho que ver con el grupo de teatro Ílice, y también, como no, con la Sociedad de Conciertos Amigos de la Música, con los componentes, bueno, él creó, junto con otros con otros 22 fundadores, los premios de poesía y pintura de Café Marfil, y fundador también de la Asociación Histórico-Festera Pobladores de Elche, del Patronato Artístico Histórico-Artístico-Cultural de Elche, ¿no? Y bueno, también los amigos de la Universidad de Elche. Es tantísimo bagaje cultural el que hay aquí que la verdad que a veces me sorprende, y lo único que provoca para mí es admiración, respeto y gratitud. ¿Qué aspecto destacaría de su época como fundador? ¿Alguna anécdota que le ha quedado grabada y que guarda con cariño y que quiera compartirnos? Muchas, pero ha quedado pendiente de lo que me preguntabas antes, que el primer libro que escribí se lo dediqué a mi Lolita. Lo tengo aquí en mis manos. Mi primera esposa. Y el segundo ya fue pues, la historia de Elche, fue el Judas Valentino, etcétera, etcétera. Y como poema, pues, y esto sí que lo recomiendo, fue un error grande. Quedé con 4 niños, el pequeño tenía 1 añito, ¿verdad? Se llevan 3 años cada uno, 1, 4, 7 y 10. Y el día que me impusieron la cruz de Alfonso X el Sabio, yo pedí perdón a mis hijos. Pedí perdón a mis hijos porque yo no había conocido otra mujer en mi vida nada más que mi Lolita, y para mí fue un golpe muy grande, y quizá abandoné la educación y la atención a ellos. Y una cosa que no recomiendo es que cuando se lleva un golpe así, que no hagan lo que yo hacía. Yo terminaba de comer y antes pues iba al Café Marfil, que era muy emblemático en Elche, ¿verdad? Donde fundamos todo esto, Amigos de la Música, el Premio Café Marfil de Poesía y Pintura, como muy bien has dicho, y dejé de ir a esos sitios, dimití de todos los cargos que tenía, y lo que hacía era, después de comer, irme al cementerio. No es recomendable. 2 años que caí, 2 años que Dios me ha dado siempre mucha fuerza y una luz muy grande, pero en esos momentos no veía nada más que el amor de mi vida no estaba. En cuanto a lo que me comentas, pues sí, anécdotas muchísimas. Por ejemplo, en Amigos de la Música, Jorge Bolet, el gran pianista, que es el que dobla a Dick Bogart en la película Sueño de Amor de Fan de Lis, él es el que toca el piano, pues lo trajimos a Elche. Y entonces el primer año
en Elche fundamos la asociación en el año 62. Y claro, lógicamente, pues íbamos con el piano que tu tía, Asunción igual, que vamos, para nosotros era también un ídolo en Elche, cuando teníamos que hacer zarzuelas en Coral Ilicitana, Asunción era la protagonista principal. Bueno, pues entonces resulta que Coral Ilicitana nos dejaba el piano para los conciertos. Y el segundo año, cuando intentamos que venga otra vez Jorge Bolet, dijo que no, que él con una pianola no tocaba. Y cuando le dijimos, no, es que tenemos un Steinway. ¿Un Steinway? ¿Pero cómo es posible? Claro, en Europa nada más habían 3 y uno estaba en Elche. Nos empeñamos, pero trajimos el Steinway. Pues qué maravilla. Y entonces este hombre, cuando firma en el álbum de la asociación, pone la segunda vez que vengo a Elche, pero la primera vez que toco con un gran piano. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, que cosas así, pues sí, varias, en la sociedad de poemas, de poesía, Café Marfil, pues también hay muchas anécdotas que, lógicamente, pues bueno, cuando yo era de la directiva, porque yo quería descansar, pero los señores que salen de presidentes o tal siempre contaban conmigo y me sabía mal decir que no. Yo tengo muchos defectos, pero un gran defecto es que no sé decir que no. Y entonces resulta... Eso es ser generoso, don José. Ay, sí. Ser generoso, don José. Pero entonces resulta que era el verano, íbamos a hacer la entrega de premios, el fallo del jurado, y la entrega de premios en el Huerto del Gato, que era una maravilla, era una maravilla, porque desde que murió don Antonio Pascual Fernández, que lo cedió realmente a Elche, porque aquello valía muchos millones, y lo cedió por 5 millones nada más de pesetas entonces, pero aquello valía al menos 100 millones. Pero bueno, el caso es que cuando llego yo de Santa Pola, que ahí es donde tenemos el apartamento y tal, pues me veo que están allí en el Café Marfil, todos serios y tal, y yo pues digo, oye, ¿que estáis rezando el rosario? Pues claro, los vi de esa forma y tal, calla, el problema que tenemos y tal, ¿qué pasa? Pues que la piscina del huerto no tiene agua y no tenemos ni sillas ni mesas. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué no vais a solucionarlo? ¡Hala, hasta luego! ¡Ya te vas, claro! Por la noche había agua en la piscina, había sillas y mesas, y se pudo hacer la cena de gala del Marfil. Disponibilidad, ganas de trabajar, claro, y sobre todo ese amor por la cultura y por la tradición ilicitana. Pepe Fuertes, que era el corredor de comercio aquí en Elche, después en el Marfil tomando café, dijo, no me lo explico. Yo soy incapaz de pensar cómo solucionar ese problema. Tú nos dejas allí y por la noche lo tenemos todo arreglado. La vida y las circunstancias y el Señor, para los que somos creyentes así Dios pensamos, siempre. Yo a mi ángel custodio le dije, venga, vámonos. Ahí está, con las respuestas que necesitamos y con la ayuda que cuando hay una necesidad urgente, claro, ahí está para solventarla. Efectivamente. Bueno, y por supuesto, como les digo, dirigió un grupo coral de habaneras, estuvo también al frente de la Peña Madridista, del Casino, de la Coral Ilicitana, dirigió representaciones históricas de la Asociación de Pobladores de Elche, con guiones y adaptaciones musicales propias, representó a Elche en varios congresos provinciales y nacionales de turismo en diferentes localidades y bueno, pues sus ponencias han sido muy bien valoradas a lo largo y ancho no solo de la comunidad, sino yo creo que del territorio nacional, incluso a lo mejor alguna otra ciudad que también ha visto y se ha sentido gratificada con la presencia de don José Payá. Colaborador en diarios locales, provinciales como Información, La Verdad, La Prensa, Elche, Hoy.
Elche Semanal, la revista, el Área 19. Y bueno, pues qué decirles también de su colaboración radiofónica, y creo que muchos de nuestros seguidores también lo siguen en Es Radio cada miércoles sobre la 1:30 en ese programa, Por la calle y mirando, ¿no? Creo que también ahí hay muchas anécdotas que contar. Sí. Y activo, ¿no? Activo Sí, en la radio. indudablemente, porque es que hay que tener en cuenta que los políticos creen que una vez que han sido elegidos ya lo tienen todo hecho. Y es cuando deberían de empezar. ¿Eh? Pero vamos, más que deberían de empezar entonces, no, deberían de empezar antes. Esto me viene a la memoria, este libro de Hace falta un muchacho, que tiene una anécdota muy buena. La madre lleva al niño de 3 años y le dice: doctor, ¿cuándo cree usted que debe de empezar a educar al niño? Dice: ha perdido usted más de 3 años, porque al niño se le educa durante el embarazo. Exactamente. De ahí en adelante. Pues nada, anoten que es importante, importantísimo que sepamos que desde antes de nacer ya estamos educando, y eso no hemos de perderlo. El tiempo es oro en ese aspecto. Exacto. Bueno, como muy bien decía, el día 24 de febrero de 1979, el mismo día que expiró su primera esposa, recibe un premio importante, Master Barometer Association, creo que le galardona, y bueno, pues lo que es un dolor tan grande, al mismo tiempo se baña con esa popularidad o ese reconocimiento. Posiblemente creo que en ese momento le pasaría desapercibido, pero bueno, pues sí es verdad que el cielo sabe por qué hace las cosas, y a veces un dolor se ve, bueno, gratificado, digamos entre comillas, con un premio, un reconocimiento. ¿Cómo lo recibe en ese momento, don José? No lo recibí yo. Me envié naturalmente a la chica que estaba trabajando en la joyería nuestra, y ella fue la que lo recibió. Y yo, me era igual, me resbalaba todo. Mis amigos, que como me veían como estaba, me hicieron incluso socio del Elche. Yo he jugado al fútbol, era muy mal jugador, pero para mi edad pues era alto, y bueno, pues me defendía, tenía mucha vitalidad y demás, pero no era técnico. Pero me ha gustado mucho el fútbol. Pero en esos momentos no tenía ganas de nada. Y mis amigos me hicieron socio del Elche y fui nada más que a 2 partidos. No estaba a gusto, no me encontraba. Bueno, dos poemarios que, bueno, pues tienen 2 décadas entre uno y otro. Uno dedicado a su Lolita, Sí. de la vida misma. Exacto. Y bueno, este otro que recientemente se ha editado en tiempos de pandemia, en el 2020, habla de la farándula de la vida. Y bueno, sí es verdad que tengo curiosidad. Este JP Valencianos, ¿por qué ese seudónimo? Pues lo que hemos estado hablando, porque en estos momentos que maltratan nuestra historia, nuestro patrimonio valenciano, yo lo reivindico. Entonces pongo JP, que no tiene importancia, y le doy importancia a ser valenciano. Pues yo le hago ahora una pregunta. Porque soy español, porque soy valenciano. Y no sé si le voy a poner en aprieto, No, pero es libre de puedes contestármela hacerlo, o no. Puedes hacerlo. Bueno, pues precisamente hace unos días pues me levanto con esa idea de pensar, yo amo la lengua valenciana. Quien me ve y quien me conoce sabe que soy profesora, que tengo mi titulación, que tengo mi mestre de valencià, mi capacitació de llengües, y de hecho adoro mi lengua materna, que es el valenciano, pero bueno, también con el castellano, por supuesto que sí, con mucho gusto. Però la llengua valenciana estandaritzada, la que ens ensenyin a la universitat i la que tenim que escriure, la llengua que hem escoltat a casa i que vivim, i que desgraciadament a dia d'avui, després d'esta normalització lingüística, crec que estem perdent. Com fer-ho? Totalment. Perquè has empleat la preposició a.
és en. Sí, senyor. És en. No ens deixem arrastrar per els polítics que s'han venut. I ho dic així clarament. Se han venut, posen el caso i no els importa res més. Ja ho pagaran. Perquè en la seva família, algun net, algun fill, que siguin honrats, diran, però, iaio, o pare, què estàs fent? I molt manco. Nosaltres, anem a veure, com a professora i persona intel·lectual, perquè eres molt intel·ligent, saps que l'escriure no és ni més ni manco que transmitir per mig d'uns grafismes nostre parlar. Exactament. A, doncs A. No pots dir el que passa, per on passa. L'artícul, no article, artícul neutre, lo, el manegen tots els nostres literatos, que pillen, naturalment, que no estigui editat en Catalunya. Llibres dels nostres primers literatos de segle XIV i XV, Sant Pere Pasqual, en el 1200 i pico, ja escrivia en romance valencià. Jo estic d'acord que tinguem que tindre, diguem, una norma per a que d'una manera formal puguem expressar, puguem plasmar i puguem ensenyar la nostra llengua valenciana. Però sí és veritat que el que a mi em preocupa és que la forma pròpia de parlar, tant en ells com en Crevillent, quizás perquè siga l'últim poble on es parle la llengua valenciana pròpiament, estiga més castellanitzat. Però sí és veritat que quan jo tinc que ensenyar el valencià és com a que he esborrat el que he escoltat dels meus avantpassats i estic transmetent una llengua que d'alguna manera ens uneix per aquesta uniformitat, per aquesta normativa, però sí que és veritat que estem perdent, o jo no estic transmetent la meva essència materna en la llengua, i em dona un poquet de tristor. Totalment. En els Judes Valentins, li posa que el Judes perquè és el que nos ven el patrimoni. I resulta que és una novel·la perquè entenc que és més ameno donar-li la història per mig d'uns personatges. I aquests personatges no és ni més ni manco que una família patriarcal que tenen una gran empresa. I de moment venen uns moments més difícils, nous, i tenen que fer una cooperativa, és dir, la democràcia. Se li donen una acció a cada un dels treballadors. I este home té uns fills. Hi ha un que és metge i diu, no estic d'acord, perquè jo tinc 2.000 accions i resulta que aquell que té una, a l'hora de prendre decisions, val el mateix aquella acció que la meva. És a dir, el xiquet en Che, no en X, en Che, que repartia el periòdic diari que me portava a mi, que dia, d'aquí pa allà tontos. No estic burlant-me d'ell, és una circumstància. Pedro, i d'allà pa aquí, li diuen els altres. Jo no s'ho he dit mai en la vida perquè no m'agrada això. D'allà pa aquí també. Eixe vot no pot valdre el mateix que el meu. Jo he votat a 5 partits diferents, mai a l'esquerra, jo ho dic així tranquil·lament, jo no m'amague. I vinc de família d'esquerra. 2 germans de ma mare estan enterrats en Madrid. I què?
Cadascun és lliure de pensar des del respecte. El que jo li dic, vaig dir a un germà, dos germans, uno sensato, l'altre impulsiu. Jo sóc impulsiu, també, però procure raonar i veure el perquè de les coses. I molt emotiu i sensible. Jo no em quede satisfeta sense escoltar-lo recitar algun del seu poema. Sí. D'eixe o d'aquest? Del que preferisca? D'eixe o d'este, D'eixe o d'este? del que vulgui. Del que preferisca? Més indiferent, més indiferent. Ara, fes-ho a la càmera ara, ¿vale? Sí, sí, per supost, clar. I te vaig a fer un plano tu soles, d'acord? Com vulguis, com vulguis. I després, en acabar Podeu talles. de llegir, pareu, obric el plano els dos i seguim. Molt bé, Perfecte. molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. A veure... Preparat? En voler. Pregonan primavera. A pesar de la otoñal vivencia, pregonan primavera los sublimes retazos de mis sueños. Luces y sombras juegan entre los alocados remolinos de mis pensamientos. Transito por el valle y Otero al contemplar tu acrisolado cuerpo, coloquio silencioso, viento sutil que arrecia luego, nube de verano descargando ternuras, con fin de amor eternizando momentos. En éxtasis contemplo el vuelo de la rutilante lámpara que nos ofrece el firmamento. Vaídos que en sonámbulo desvelo abismarme me inducen en el bello abismo de tu cuerpo. Fluir de un río que traspasa el vado desatando olas que llenan de espuma. Prendida de un lucero quedó la promesa, dedicando amores, horizonte de esperanza y de vida. Pues muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, y bueno, cuando hablamos de la lengua valenciana, sepan ustedes que esta persona es una institución, y es una institución, y no lo digo yo, bueno, pues él es académico, y además académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, y en el 2011 pues, se le reconoció el premio Llealtat por la constante defensa de la lengua e historia valencianas. Así que bueno, pues que sepan que su palabra tiene un doble valor. Además, quiero que sepan que está en posesión de la encomienda de Alfonso X el Sabio, entre muchísimos otros galardones que aquí no nombro. Y justamente algo que yo creo que tiene que ser muy reconocido es que después de 20 años de servicio, el Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche le nombra presidente de honor vitalicio, bueno, pues con placa de todos sus miembros en el año 2009. Creo que ha quedado plenamente constatado quién es don José Payá Alberola y no quiero que nos vayamos sin que nos presente su última obra, que esto es una obra en mayúsculas, y ya lo digo por el tamaño, por el peso, pero sobre todo por lo que contiene. Así que, bueno, pues yo le agradecería que nos dedicase unas palabras sobre qué contiene este compendio y que es un volumen 2. Sí, efectivamente. Pues enamorado de mi Elche, por eso me lamento cuando, teniendo la posibilidad de engrandecerlo y que la vida fuese más amable, que los políticos, en vez de hacer tanto politiqueo, se dedicaran con cariño a llevar a cabo su misión, que es muy magnífica, ¿no? Debería de ser magnífica. Entonces, pues primero, ya digo, escribí la historia de Elche, que pongo contada sencillamente. Es decir, contada porque conozco a mis paisanos y gracias a Dios ahora tenemos 3 universidades aquí y en las nuevas generaciones pues ya van teniendo una cultura, pero normalmente las ciudades industriales pues se llevan
¿cómo diría? La mayoría sin que nadie se sienta ofendido, pues son personas que se preocupan más por la forma de poder salir adelante, la familia, que el llevar lo que es la cultura, lo que es el pensamiento, lo que es la inteligencia, desarrollar el espíritu, todo eso La transmisión de las un raíces, compendio, ¿verdad? un compendio que debe de estar ahí para luego tener fuerza para poder transmitir lo que quieres. Entonces, lógicamente, pues tengo varios libros de diferentes cosas de historia, como he dicho, el libro Historia de Elche, el Judas Valentinos sobre la lengua valenciana, luego la ponencia que presenté en el segundo Congreso de Lengua Valenciana, y el primer tomo de Fiestas, Tradiciones y Vivencias, que nace precisamente cuando me piden mi colaboración en el periódico Hoy de la provincia de Alicante. Y ahí salen 6 o 7 fascículos de estos, y cuando desaparece el periódico entiendo que debería de hacer todo el año, darle la vuelta al año, con todas estas fiestas y todas estas tradiciones que muchas han desaparecido. Y ahí están también incluso las canciones que se cantan en cada momento, como es la Mona, como es la Ascensión, el 1 de mayo, les barraques de la playa, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pongo incluso las partituras para que no se pierdan, y hay muchas maneras mías también que nuestros diferentes grupos donde hemos estado, pues se han cantado. Muchísimas gracias por su trabajo, por su generosidad, por su saber hacer y su saber transmitir, y sobre todo por preservar esta cultura ilicitana que tan importante es. Y bueno, pues como muy bien dice el autor, aquí tienen imágenes que son curiosísimas, una serie de partituras que tienen un valor histórico, bueno, pues la verdad que de gran peso para la sociedad ilicitana. Y bueno, pues mi pregunta, quienes quieran conseguir. El escriure no és ni més ni manco que transmitir per mig d'uns grafismes nostre parlar. Exactamente. Pues no pots dir el que passa, per on passa. L'artícul, no article, artícul neutre, el manejen tots els nostres literatos, que pillen, naturalment, que no estigui editat en Catalunya, llibres dels nostres primers literatos de segle XIV i XV, Sant Pere Pasqual, en el 1200 i pico, ja escrivia en romance valencià. Jo estic d'acord que tinguem que tindre, diguem, una norma per a que d'una manera formal puguem expressar, puguem plasmar i puguem ensenyar la nostra llengua valenciana. Però sí és veritat que el que a mi em preocupa és que la forma pròpia de parlar, tant en Elx com en Crevillent, quizás perquè siga l'últim poble on es parle la llengua valenciana pròpiament, estiga més castellanitzat. Però sí és veritat que quan jo tinc que ensenyar el valencià és com a que he esborrat el que he escoltat dels meus avantpassats i estic transmetent una llengua que d'alguna manera ens uneix per aquesta uniformitat, per aquesta normativa, però sí que és veritat que estem perdent, o jo no estic transmetent la meva essència materna en la llengua, i em dona un poquet de tristor. Totalment. En el Judes Valentins, li posa que el Judes perquè és el que nos ven el patrimoni, i resulta que és una novel·la
perquè entenc que és més ameno donar-li la història per mig d'uns personatges. I aquests personatges pues, no és ni més ni manco que una família patriarcal que tenen una gran empresa. I de moment venen uns moments més difícils, nous, i tenen que fer una cooperativa, és dir, la democràcia. Se li donen una acció a cada un dels treballadors. I este home té uns fills. Hi ha uno que és metge i diu, no estic d'acord, perquè jo tinc 2.000 accions i resulta que aquell que té una, a l'hora de prendre decisions, val el mateix aquella acció que la meva. És a dir, el xiquet en Che, no en X, en Che, que repartia el periòdic diari que me portava a mi, que dia d'aquí pa allà tontos. No estic burlant-me d'ell, és una circumstància. Pedro, i d'allà pa aquí, li diuen els altres. Jo no s'ho he dit mai en la vida perquè no m'agrada això. D'allà pa aquí també. Eixe vot no pot valdre el mateix que el meu. Jo he votat a 5 partits diferents, mai a l'esquerra, jo ho dic així tranquil·lament, jo no m'amague. I vinc de família d'esquerra. 2 germans de ma mare estan enterrats en Madrid. I què? Cadascun és lliure de pensar des del respecte. El que jo li dic vaig dir a un germà, 2 germans, uno sensato, l'altre impulsiu. Jo sóc impulsiu, també, però procure raonar i veure el perquè de les coses. I molt emotiu i sensible. Jo no em quede satisfeta sense escoltar-lo recitar algun del seu poema. D'eixe o d'aquest? Del que preferisca? D'eixe o d'este? D'eixe o d'este? Del que vulguis. Del que preferisca? Més indiferent, més indiferent. Ara, fes-ho a la càmera ara, ¿vale? Sí, per supost, clar. I te vaig a fer un plano tu soles, d'acord? Com vulguis, com vulguis. I després, en acabar de llegir, pareu, obric el plano els dos i seguim. Molt bé, Perfecte. molt bé. Molt bé. Preparat? En voler. Pregonan primavera. A pesar de la otoñal vivencia, pregonan primavera los sublimes retazos de mis sueños. Luces y sombras juegan entre los alocados remolinos de mis pensamientos. Transito por el valle y otero al contemplar tu acrisolado cuerpo, coloquio silencioso, viento sutil que arrecia luego, nube de verano descargando ternuras, con fin de amor eternizando momentos. En éxtasis contemplo el vuelo de la rutilante lámpara que nos ofrece el firmamento. Vaídos que en sonámbulo desvelo abismarme me inducen en el bello abismo de tu cuerpo. Fluir de un río que traspasa el vado desatando olas que llenan de espuma. Prendida de un lucero quedó la promesa, dedicando amores, horizonte de esperanza y de vida. Pues muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, y bueno, cuando hablamos de la lengua valenciana, sepan ustedes que esta persona es una institución, y es una institución, y no lo digo yo, bueno, pues él es académico, y además académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, y en el 2011 pues se le reconoció el premio Llealtat por la constante defensa de la lengua e historia valencianas. Así que bueno, pues que sepan que su palabra tiene un doble valor.
Además, quiero que sepan que está en posesión de la encomienda de Alfonso X el Sabio, entre muchísimos otros galardones que aquí no nombro. Y justamente algo que yo creo que tiene que ser muy reconocido es que después de 20 años de servicio, el Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche le nombra presidente de honor vitalicio, bueno, pues con placa de todos sus miembros en el año 2009. Creo que ha quedado plenamente constatado quién es don José Payá Alberola, y no quiero que nos vayamos sin que nos presente su última obra, que esto es una obra en mayúsculas, y ya lo digo por el tamaño, por el peso, pero sobre todo por lo que contiene. Así que, bueno, pues yo le agradecería que nos dedicase unas palabras sobre qué contiene este compendio, y que es un volumen 2. Sí, efectivamente. Pues enamorado de mi Elche, por eso me lamento cuando, teniendo la posibilidad de engrandecerlo y que la vida fuese más amable, que los políticos, en vez de hacer tanto politiqueo, se dedicaran con cariño a llevar a cabo su misión, que es muy magnífica, ¿no? Debería de ser magnífica. Entonces, pues primero, ya digo, escribí la historia de Elche, que pongo contada sencillamente. Es decir, contada porque conozco a mis paisanos y, gracias a Dios, ahora tenemos 3 universidades aquí y las nuevas generaciones pues ya van teniendo una cultura pero normalmente las ciudades industriales pues se llevan, ¿cómo diría?, la mayoría sin que nadie se sienta ofendido, pues son personas que se preocupan más por la forma de poder salir adelante, la familia, que el llevar lo que es la cultura, lo que es el pensamiento, lo que es la inteligencia, desarrollar el espíritu, todo eso la transmisión de las raíces, ¿verdad? Un compendio que debe de estar ahí para luego tener fuerza para poder transmitir lo que quieres. Entonces, lógicamente, pues tengo varios libros de diferentes cosas de historia, como he dicho, el libro Historia de Elche, el Judas Valentinos sobre la lengua valenciana, luego la ponencia que presenté en el segundo Congreso de Lengua Valenciana, y el primer tomo de Fiestas, Tradiciones y Vivencias, que nace precisamente cuando me piden mi colaboración en el periódico Hoy de la provincia de Alicante. Y ahí salen 6 o 7 fascículos de estos, y cuando desaparece el periódico entiendo que debería de hacer todo el año, darle la vuelta al año, con todas estas fiestas y todas estas tradiciones que muchas han desaparecido. Y ahí están también incluso las canciones que se cantan en cada momento, como es la Mona, como es la Ascensión, el 1 de mayo, les barraques de la playa, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pongo incluso las partituras para que no se pierdan, y hay muchas maneras mías también que nuestros diferentes grupos donde hemos estado, pues se han cantado. Muchísimas gracias por su trabajo, por su generosidad, por su saber hacer y su saber transmitir, y sobre todo por preservar esta cultura ilicitana que tan importante es. Y bueno, pues como muy bien dice el autor, aquí tienen imágenes que son curiosísimas, una serie de partituras que tienen un valor histórico, bueno, pues la verdad que de gran peso para la sociedad ilicitana. Y bueno, pues mi pregunta, quienes quieran conseguir. El escriure no és ni més ni manco que transmitir per mig d'uns grafismes nostre parlar. Exactamente. A, pues A,
no pots dir el que passa, per on passa. L'artícul, no article, artícul neutre, lo, el manegen tots els nostres literatos, que pillen, naturalment, que no estigui editat en Catalunya. Llibres dels nostres primers literatos de segle XIV i XV, Sant Pere Pasqual, en el 13, en el 13, 1200 i pico, ja escrivia en romance valencià. Jo estic d'acord que tinguem que tindre, diguem, una norma per a que d'una manera formal puguem expressar, puguem plasmar i puguem ensenyar la nostra llengua valenciana. Però sí és veritat que el que a mi em preocupa és que la forma pròpia de parlar, tant en Elx com en Crevillent, quizás perquè siga l'últim poble on es parle la llengua valenciana pròpiament, estiga més castellanitzat. Però sí és veritat que quan jo tinc que ensenyar el valencià és com a que he esborrat el que he escoltat dels meus avantpassats i estic transmetent una llengua que d'alguna manera ens uneix per aquesta uniformitat, per aquesta normativa, però sí que és veritat que estem perdent o jo no estic transmetent la meva essència materna en la llengua i em dona un poquet de tristor. Totalment. En el Judes Valentins, li posa que el Judes perquè és el que nos ven el patrimoni. I resulta que és una novel·la perquè entenc que és més ameno donar-li la història per mig d'uns personatges. I aquests personatges no és ni més ni manco que una família patriarcal que tenen una gran empresa. I de moment venen uns moments més difícils, nous, i tenen que fer una cooperativa, és dir, la democràcia. Se li donen una acció a cada un dels treballadors. I este home té uns fills. Hi ha un que és metge i diu, no estic d'acord perquè jo tinc 2.000 accions i resulta que aquell que té una, a l'hora de prendre decisions, val el mateix aquella acció que la meva. És a dir, el xiquet en Che, no en X, en Che, que repartia el periòdic diari que me portava a mi, que dia, d'aquí pa allà tontos. No estic burlant-me d'ell, és una circumstància. Pedro, i d'allà pa aquí, li diuen els altres. Jo no s'ho he dit mai en la vida perquè no m'agrada això. D'allà pa aquí també. Eixe vot no pot valdre el mateix que el meu. Jo he votat a 5 partits diferents, mai a l'esquerra, jo ho dic així tranquil·lament, jo no m'amague. I vinc de família d'esquerra. 2 germans de ma mare estan enterrats en Madrid. I què? Cadascun és lliure de pensar des del respecte. El que jo li dic vaig dir a un germà, 2 germans, uno sensato, l'altre impulsiu. Jo sóc impulsiu, també, però procure raonar i veure el perquè de les coses. I molt emotiu i sensible. Jo no em quede satisfeta sense escoltar-lo recitar algun del seu poema. D'eixe o d'aquest? Del que preferisca? D'eixe o d'este? D'eixe o d'este? Del que vulguis. Del que preferisca? Més indiferent. Pregonan primavera. A pesar de la otoñal vivencia, pregonan primavera los sublimes retazos de mis sueños. Luces y sombras juegan entre los alocados remolinos de mis pensamientos. Transito por el valle y otero, al contemplar tu acrisolado cuerpo, coloquio silencioso, viento sutil que arrecia luego,
nube de verano, descargando ternuras, con fin de amor, eternizando momentos. En éxtasis contemplo el vuelo de la rutilante lámpara que nos ofrece el firmamento. Vaídos que en sonámbulo desvelo abismarme me inducen en el bello abismo de tu cuerpo. Fluir de un río que traspasa el vado desatando olas que llenan de espuma. Prendida de un lucero quedó la promesa, dedicando amores, horizonte de esperanza y de vida. Pues muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, y bueno, cuando hablamos de la lengua valenciana, sepan ustedes que esta persona es una institución, y es una institución, y no lo digo yo, bueno, pues él es académico, y además académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, y en el 2011 pues se le reconoció el premio Llealtat por la constante defensa de la lengua e historia valencianas. Así que bueno, pues que sepan que su palabra tiene un doble valor. Además, quiero que sepan que está en posesión de la encomienda de Alfonso X el Sabio, entre muchísimos otros galardones que aquí no nombro. Y justamente algo que yo creo que tiene que ser muy reconocido es que después de 20 años de servicio, el Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche le nombra presidente de honor vitalicio, bueno, pues con placa de todos sus miembros en el año 2009. Creo que ha quedado plenamente constatado quién es don José Payá Alberola, y no quiero que nos vayamos sin que nos presente su última obra, que esto es una obra en mayúsculas, y ya lo digo por el tamaño, por el peso, pero sobre todo por lo que contiene. Así que, bueno, pues yo le agradecería que nos dedicase unas palabras sobre qué contiene este compendio, y que es un volumen 2. Sí, efectivamente. Pues enamorado de mi Elche, por eso me lamento cuando, teniendo la posibilidad de engrandecerlo y que la vida fuese más amable, que los políticos, en vez de hacer tanto politiqueo, se dedicaran con cariño a llevar a cabo su misión, que es muy magnífica, ¿no? Debería de ser magnífica. Entonces, pues primero, ya digo, escribí la historia de Elche, que pongo contada sencillamente. Es decir, contada porque conozco a mis paisanos y, gracias a Dios, ahora tenemos 3 universidades aquí, y en las nuevas generaciones pues ya van teniendo una cultura pero normalmente las ciudades industriales pues se llevan, ¿cómo diría?, la mayoría sin que nadie se sienta ofendido, pues son personas que se preocupan más por la forma de poder salir adelante, la familia, que el llevar lo que es la cultura, lo que es el pensamiento, lo que es la inteligencia, desarrollar el espíritu, todo eso es un compendio que debe de estar ahí para luego tener fuerza para poder transmitir lo que quieres. Entonces, lógicamente, pues tengo varios libros de diferentes cosas de historia, como he dicho, el libro Historia de Elche, el Judas Valentinos sobre la lengua valenciana, luego la ponencia que presenté en el segundo Congreso de Lengua Valenciana, y el primer tomo de Fiestas, Tradiciones y Vivencias, que nace precisamente cuando me piden mi colaboración en el periódico Hoy de la provincia de Alicante. Y ahí salen 6 o 7 fascículos de estos, y cuando desaparece el periódico entiendo que debería de hacer todo el año, darle la vuelta al año, con todas estas fiestas y todas estas tradiciones, que muchas han desaparecido.
Y ahí están también incluso las canciones que se cantan en cada momento, como es la Mona, como es la Ascensión, el 1 de mayo, les barraques de la playa, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pongo incluso las partituras para que no se pierdan. Y hay muchas maneras mías también que nuestros diferentes grupos donde hemos estado, pues se han cantado. Muchísimas gracias por su trabajo, por su generosidad, por su saber hacer y su saber transmitir, y sobre todo por preservar esta cultura ilicitana que tan importante es. Y bueno, pues como muy bien dice el autor, aquí tienen imágenes que son curiosísimas, una serie de partituras que tienen un valor histórico, bueno, pues la verdad que de gran peso para la sociedad ilicitana. Y bueno, pues mi pregunta, quienes quieran conseguir... Tengo varios libros de diferentes cosas de historia, como he dicho, el libro Historia de Elche, el Judas Valentinos sobre la lengua valenciana, luego la ponencia que presenté en el segundo Congreso de Lengua Valenciana, y el primer tomo de Fiestas, Tradiciones y Vivencias, que nace precisamente cuando me piden mi colaboración en el periódico Hoy de la provincia de Alicante. Y ahí salen 6 o 7 fascículos de estos, y cuando desaparece el periódico entiendo que debería de hacer todo el año, darle la vuelta al año, con todas estas fiestas y todas estas tradiciones que muchas han desaparecido. Y ahí están también incluso las canciones que se cantan en cada momento, como es la Mona, como es la Ascensión, el 1 de mayo, les barraques de la playa, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pongo incluso las partituras para que no se pierdan. Y hay muchas maneras mías también que nuestros diferentes grupos donde hemos estado, pues se han cantado. Muchísimas gracias por su trabajo, por su generosidad, por su saber hacer y su saber transmitir, y sobre todo por preservar esta cultura ilicitana que tan importante es. Y bueno, pues como muy bien dice el autor, aquí tienen imágenes que son curiosísimas, una serie de partituras que tienen un valor histórico, bueno, pues la verdad que de gran peso para la sociedad ilicitana. Y bueno, pues mi pregunta, quienes quieran conseguir y quienes quieran tener en su casa, en su biblioteca, estos libros, estas joyas, ¿cómo lo pueden hacer? Pues en Elche hay 2 o 3 librerías que lo tienen, y en Crevillente está Castellano, ¿puede ser? Castelló, O librería Castelló, el 1 de mayo. Pues librería Castelló también lo tiene. Muy bien, pues vamos a cerrar dándole las gracias, que yo he empezado con ello y termino con ello, pero me gustaría que cerráramos esta bonita entrevista con un sueño, con algo que le quede por hacer. Siempre hay cosas para hacer. Naturalmente, que poder editar el tercer tomo, porque el primero va de la Feria de San Andrés, final de noviembre a final de febrero, este segundo del 1 de marzo a final de julio, y el otro irá desde agosto, 1 de agosto, hasta noviembre, final de noviembre, ¿no? Con la fiesta grande de los ilicitanos. Sí, es la Mare de Déu de la Asunción. Entonces, lógicamente, ahí pues lo tengo escrito, falta recoger dinero, y retocarlo, porque siempre hay que, de alguna forma, releerlo muchas veces para ir, naturalmente, cuando se presente, que realmente lo disfruten y lo que quiero transmitir llegue. Entonces, ahí está el dogma de la Asunción, todos los documentos de cuando se le concedió el dogma, y la Basílica de Santa María. Pues muchísimas gracias, don José, muchísimas gracias, Pepe Payá, por recibirnos.
con los brazos abiertos, como siempre lo hace. Y nada, qué decirles, que espero les haya entretenido, hayan descubierto, yo creo que para los ilicitanos no es descubrir, es encontrarse nuevamente con un gran amante de las tradiciones y con un gran impulsor de la cultura y del arte de Elche. Y bueno, pues que el Señor le conceda muchos años más para poder seguir regalándonos esta cultura y esta tradición, que le conceda su sueño y que podamos verlo y podamos alegrarnos y regocijarnos con ese tercer volumen de Tradiciones y Vivencias de Elche. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros y sobre todo a ti, que he tenido el honor de que fueses presentadora mía de mis libros en 2 ocasiones, y espero que el tercero lo vuelvas a presentar. Para mí un gusto, y bueno, pues ahí de verdad que le tomo la palabra, porque para mí sería un verdadero honor. Bueno, ya saben, los miércoles a partir de la 1:30 en el radio pueden ustedes escuchar a este ilicitano ilustre. Bueno, pues saludos y hasta una próxima ocasión. Hasta siempre. Bueno, ¿y tú de esto?